Motivos de incertidumbre de importancia social y política. 1. La información lingüística no suele recogerse oficialmente. En muchos países, los formularios del censo no incluyen preguntas sobre los antecedentes lingüísticos, presumiblemente porque no hay un interés particular en esta información, porque no es práctico recopilarla o porque se considera de naturaleza sensible. En los casos en que las respuestas relativas al lenguaje identifiquen esencialmente a miembros de grupos minoritarios, las sensibilidades pueden ser personales o políticas. Las sensibilidades personales pueden surgir si la identificación puede acarrear consecuencias no deseadas. En muchos países, los formularios del censo no incluyen preguntas sobre los antecedentes lingüísticos, presumiblemente porque no hay un interés particular en esta información, porque no es práctico recopilarla o porque se considera de naturaleza sensible. Las sensibilidades políticas pueden estar en juego si el gobierno no desea reconocer cuántos hablantes de lenguas minoritarias hay para restar importancia política a un grupo, o para enfatizar la homogeneidad y la cohesión cultural lingüística al no reconocer la diversidad cultural lingüística. 2. Las respuestas a preguntas que buscan información lingüística pueden no ser fiables. Es posible que los encuestados no quieran ser identificados como hablantes de una lengua minoritaria. En otros casos, los encuestados pueden decir que utilizan la lengua dominante más de lo que realmente lo hacen porque rechazan o se avergüenzan de su herencia étnica y desean asimilarse, o porque temen la opresión gubernamental o la estigmatización social. Otras personas también pueden exagerar el uso de la lengua dominante porque creen que es la respuesta adecuada que deben dar a los representantes oficiales o para obtener privilegios civiles, como el derecho al voto. Por otro lado, los encuestados pueden declarar en exceso el uso de lenguas minoritarias y ancestrales porque se sienten orgullosos de su patrimonio. También es posible que declaren en exceso el uso de lenguas minoritarias para obtener más reconocimiento, recursos o servicios para los grupos con los que se identifican. La formulación de las preguntas también suele contribuir a la falta de fiabilidad y comparabilidad de los datos lingüísticos. 3. Falta de acuerdo sobre la definición de términos y sobre los criterios de identificación. Puede resultar difícil para alguien responder a la pregunta habitual del censo: ¿cuál es su lengua materna? Por ejemplo, si ha adquirido competencias multilingües simultáneamente en dos lenguas. En este caso, ambas son primeras lenguas y cualquiera de ellas o ambas podrían considerarse lengua materna. Esta pregunta también es problemática para las personas cuyo dominio lingüístico o fluidez relativa ha pasado de su primera lengua a una lengua aprendida más tarde. Otra cuestión es el grado de multilingüismo. ¿Qué nivel de dominio es necesario para afirmar que se tiene competencia multilingüe o que se conoce una segunda lengua? ¿Solo cuentan los conocimientos de lectura o también hay que ser capaz de mantener una conversación? ¿Qué ocurre con las lenguas que solo se han aprendido en relación con ámbitos limitados o con fines especiales? ¿Exige el plurilingüismo una capacidad casi equilibrada para desenvolverse en varias lenguas
o incluye la competencia plurilingüe incluso en las primeras fases del aprendizaje de una segunda lengua, la opinión de gran parte de la investigación sobre el aprendizaje de lenguas extranjeras. Tal vez la base de definición más básica de la falta de fiabilidad de las estadísticas reside en el propio significado de lengua, ya que lo que se considera una lengua independiente implica criterios sociales y políticos, además de lingüísticos. Lamentablemente, existe una actitud común entre los educadores, a veces perseguida en fervor casi religioso, según la cual las variables socialmente inferiores o incultas de una lengua son una amenaza moral y deben erradicarse por completo.